Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa Hombres de Fe. Gracias a todos aquellos que nos escuchan a través del 800 AM Koinonia Radio. También gracias a aquellos que gusten enviarnos sus mensajes, opiniones al teléfono 622-8962. Desde Estados Unidos al área 866-228-4305. Y aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, del internet, www.tjcatólico.com. Gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta ustedes. Gracias por sintonizar Koinonia Radio. Hoy les habla su servidor y amigo, hermano en Cristo, Andrés Aguazzi. Les digo, un placer para mí estar con ustedes. Quisiera hoy comenzar esta mañana con la oración del Magníficat, la oración de María, que la encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 46 en adelante. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava. Y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder. Deshizo a los soberbios y sus planes. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y sus descendientes para siempre. Palabra de Dios. Que esta oración de María nos sirva de fondo, de inicio para este programa, queridos hermanos. Este día yo quisiera iniciar con ustedes una jornada de 40 programas, podría decirse de 40 días, muy acorde con el tiempo litúrgico que estamos viviendo de la Cuaresma, muy acorde con este tiempo que el Señor nos invita a reflexionar en nuestra vida, a la conversión, al cambio de vida. Tuve el placer de compartir con ustedes hace 2 semanas lo que es la fe como una respuesta del hombre ante la revelación de Dios. La semana pasada compartía con ustedes la conversión, sobre ese cambio de vida, sobre esa metanoia, sobre esa manera de pensar que cambia nuestra manera de vivir. Si cambiamos de manera de pensar, cambiará nuestra manera de vivir. Decía que era la mejor manera de responder ante esa revelación de amor que Dios tiene para nosotros a través de la fe. Hoy quiero iniciar con ustedes. Siento un gran deseo de compartir esta experiencia con ustedes, que debería ser de 40 días, como les decía, acorde con la Cuaresma, pero que lo vamos a hacer durante estos próximos programas. ¿De qué se trata esta jornada? Es una jornada con propósito. Esta jornada, podemos decir, es una jornada espiritual que tiene como propósito que descubramos cuál es el propósito de tu vida, de mi vida, de nuestra vida.
¿Cuántas veces nosotros nos hacemos tantos propósitos para realizar tantos planes, objetivos? A veces lo realizamos, a veces no. Pero esto trata sobre lo más importante, que es sobre nuestra vida. Aquí nosotros podremos encontrar la respuesta a la pregunta más importante: ¿para qué estoy aquí en la tierra? Al terminar esta jornada sabrás cuál es el propósito de Dios para tu vida y entenderás el cuadro completo. ¿Cómo encajan todas las piezas de tu vida? Con esta perspectiva, tu estrés disminuirá, tus decisiones serán menos complicadas, tendrás más satisfacciones y más importante aún, te preparará para la eternidad. Recordemos que estamos como peregrinos aquí en la tierra. El promedio actual de longevidad es de 25.550 días. Este es el tiempo que vivirá, más o menos. ¿No crees tú que sería una decisión sabia apartar estos 40 días, estos 40 programas para entender lo que Dios desea que tú hagas con el resto de tu vida? Es evidente que en la Biblia Dios considera los 40 días como un periodo espiritual significativo. Siempre que Dios quiso preparar a alguien para llevar a cabo sus propósitos, usó 40 días. Vemos cómo la vida de Noé fue transformada durante los 40 días del diluvio. Moisés fue transformado luego de pasar 40 días en el monte Sinaí. David fue transformado por el desafío de Goliat por 40 días. Elías fue transformado cuando Dios le dio fuerzas por 40 días con una sola comida. La ciudad completa de Nínive fue transformada cuando Dios les dio a los ciudadanos 40 días para arrepentirse. Jesús recibió poder después de permanecer 40 días en el desierto. Los discípulos fueron transformados al estar con Jesús 40 días después de su resurrección. Veamos qué importante es 40 lecciones, 40 temas que transformarán tu vida. No solo lo harán si tú así lo quieres. Estos ejercicios los veremos uno por cada programa, uno a la vez. La Biblia dice: permitan que Dios los transforme en una nueva persona, cambiándole la manera de pensar, así aprenderán lo que Dios quiere para ustedes. Es necesario, pues, que nosotros tengamos la voluntad de permitirle a Dios que nos transforme en unas nuevas personas, que cambie nuestra manera de pensar. Y así es como nosotros vamos a descubrir lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué tendremos a través de estos programas? Bueno, al final de cada programa tendremos un punto de reflexión. ¿Qué es esto? Es una verdad que resume en un principio de una vida que con un propósito en la que nosotros podamos meditar a lo largo de los días. San Pablo le dijo a Timoteo: reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. ¿Qué tendremos? Obviamente lo que vamos a ver está basado en las Sagradas Escrituras, entonces habrá un versículo de la Escritura para recordarlo. Este versículo bíblico que destaca la verdad que enseña lo que vamos nosotros a tratar. Si tú deseas mejorar tu vida, para empezar, memorizar las Sagradas Escrituras puede ser el hábito más importante. Puedes copiar tú los versículos en algunas tarjetitas, puedes llevarlas contigo. En fin, hacer alguna cosa de el que sea el versículo para recordar, para que tú lo memorices, para que tú lo lleves contigo, para que ese vaya siendo como que una manera práctica de que tú puedas memorizar aquella verdad que te dice la Sagrada Escritura. Habrá preguntas para considerar, ¿sí? Daré preguntas que tú mismo te contestarás, que estas te ayudarán a pensar en las repercusiones de lo que tú has escuchado a través de este programa.
a través de lo que tú leerás en tu propia Biblia y en cómo tú lo debes aplicar. Yo te invito a que tú escribas también tus conclusiones, lo que tú vayas comprendiendo, lo que tú vayas descubriendo a través de la palabra de Dios, a través de lo que compartamos, y que ahí tú los vayas viendo a tu tiempo. La mejor manera de descifrar el propósito de Dios para tu vida es permitir que la Escritura hable por sí misma. Por eso la Biblia se mencionará muchas veces. La palabra de Dios estará siempre presente y es la misma palabra la que nos inspirará. Dice la misma Sagrada Escritura, la carta a los Hebreos en el capítulo 4, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que la espada de doble filo, y penetra y sondea hasta los tuétanos de los huesos, y no volverá al que la ha creado hasta que cumpla el cometido para la cual fue enviada. Es la palabra misma. Así que como una espada de doble filo va a penetrar y sondear para que tú descubras cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, para nuestra vida. Ese va a ser es a lo largo de estos programas, y los subsecuentes, que descubramos juntos cuál es ese propósito que Dios tiene para nosotros. Continuamos después de un breve mensaje. Recuerden, estamos en Koinonia Radio. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti. Gracias por hacer de nuestro sitio web tu página de inicio. Seguimos trabajando para formar parte de tus sitios favoritos. Gracias. Koinonia Radio, evolucionamos para ti. www.tjcatólico.com. Somos la radio número 1 en todo. Finalidad de la Koinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 5 de abril. En punto de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Nos acompañará este día el Padre Papías Cruz. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Gracias por continuar con nosotros en su programa Hombres de Fe. Bienvenidos a aquellos que van sintonizando nuestra estación Koinonia Radio. Gracias a aquellos que también nos sintonizan a través de las redes del internet www.tjcatólico.com. Gracias también a aquellos que quieran enviarnos sus comentarios
al teléfono aquí en Tijuana 622-8962 y desde Estados Unidos el área 866-228-4305. Continuando con nuestro programa, hombres de fe, hombres que quieran vivir su fe. Veamos pues cuál es el propósito de Dios para nosotros. Empecemos por una pregunta. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Proverbios 11:28 nos dice: el que confía en su riqueza se marchita, pero el justo se renueva como el follaje. Jeremías 17 del 7 al 8 dice: pero bienaventurado el hombre que confía en el Señor. Es como árbol plantado a orillas de un río, cuyas raíces penetran hasta encontrar el agua. Árbol al que no agobia el calor ni angustian los largos meses de sequía. Su follaje se mantiene verde y produce en todo tiempo jugoso fruto. Primera verdad, grande verdad: todo comienza con Dios. Colosenses capítulo 1 versículo 16 dice: porque todo, absolutamente todo, en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Palabra de Dios. Un ateo escribía hace muchos años, Bertrand Russell: a menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de la vida no tiene sentido. Sí, querido hermano, no se trata de ti. El propósito de tu vida excede en mucho a tus propios logros, a tu tranquilidad o incluso a tu felicidad. Es mucho más grande que tu familia, tu carrera o aún tus sueños y anhelos más vehementes. Si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, debes empezar con Dios. Naciste por su voluntad y para su propósito. Sí, querido hermano, no es una equivocación que estés aquí en la tierra. No es un accidente el que tú estés aquí. Tú naciste por su voluntad y para su propósito. La búsqueda del propósito de vivir ha intrigado a la gente por miles de años. Eso ocurre porque solemos empezar partiendo de un lado equivocado, desde nosotros mismos. Nos hacemos preguntas egoístas. ¿Qué quiero ser? Y muchas veces nosotros como padres les decimos a nuestros hijos: ¿qué quieres ser de grande? Y luego nos preguntamos nosotros mismos también: ¿qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas? Mis anhelos, mis sueños, con el futuro. Enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el verdadero propósito de nuestra vida. La Sagrada Escritura nos dice: en su mano está la vida de todo ser viviente. Contrario a lo que te dicen muchos libros conocidos, películas, seminarios, no encontrarás el sentido de tu vida buscando en tu interior. Fíjate, no encontrarás el sentido de tu vida buscando en tu interior. Es muy probable que ya lo hayas intentado. No te creaste a ti mismo. Por lo tanto, no hay manera de que puedas decirte para qué fuiste creado. Si yo te entregara un invento, vamos a pensar, que nunca has visto, no sabrías para qué sirve, ni tampoco el ingenio te lo podría decir. Solo te lo puede decir el inventor o el manual de instrucciones que tengas a la mano para que pueda revelarte el propósito de dicho invento. Una anécdota: en una ocasión me perdí en una montaña y yo me detuve a preguntarme: ¿cómo puedo llegar al campamento? Y la respuesta fue: no puedes llegar hasta allí desde este lugar. Tienes que empezar por el otro lado de la montaña. Sí, de esta misma manera, no puedes llegar a la conclusión de tu existir centrándote en ti mismo.
Dios es nuestro punto de partida, nuestro creador. Existimos tan solo porque Él deseó que existiéramos. Fuimos creados por Dios y para Dios. Y hasta que no lo entendamos, nuestra vida no tendrá ningún sentido. Solo en Él encontraremos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro significado y nuestro destino. Qué importante es esto, porque cualquier otra ruta terminará en un callejón sin salida. Muchos, he aquí un equívoco, tratan de usar a Dios para su propio beneficio. Pero eso es antinatural y está condenado obviamente al fracaso. Fuimos creados para Dios, no al contrario. La vida consiste en permitir que Él nos use para sus propósitos y no que nosotros le usemos para los nuestros. Como muchas veces sucede, y queremos que Dios se acomode a lo que nosotros queremos, que responda a nuestras peticiones cuando lo pedimos, que en cuanto nosotros le pedimos algo queremos que lo dé, que lo haga, que lo cumpla, y si no es así, ya no le creemos. No es así. Las cosas no se dan a nuestro tiempo, se dan al tiempo de Dios. La Sagrada Escritura nos dice: obsesión con uno mismo en estos asuntos es un callejón sin salida. La atención a Dios nos guía una vida libre y espaciosa. He leído muchas obras que me ofrecen diferentes maneras de descubrir el propósito de la vida. La mayoría se pueden clasificar como libros de autoayuda porque abordan el tema desde una perspectiva egoísta. Los libros de autoayuda, incluidos los cristianos, ofrecen por lo general los mismos pasos a seguir para que logres encontrar el propósito de la vida. Piensa en tus sueños, define tus valores, trázate metas, averigua cuál es tu fuente, apunta a la cima, alcánzala, sé disciplinado, cree en ti mismo para lograr tus metas, involucra a otros, nunca te des por vencido. Muchas veces estas recomendaciones llevan al éxito. Por lo general puedes lograr alcanzar una meta si pones todo tu empeño, pero tener éxito y cumplir el propósito de tu vida son dos temas muy distintos. Repito, tener éxito y cumplir el propósito de tu vida son dos temas muy distintos. Podrías alcanzar todas tus metas y ser un triunfador de acuerdo con los estándares del mundo, y aún así no saber la razón para la cual Dios te creó. Por eso necesitas más que un asesoramiento de autoayuda. La Biblia dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículos 25 que es el sacrificio, el camino para encontrarme a mí mismo, a mi verdadero yo. Mateo 16, 25. Por ello, esto no es un programa de autoayuda, tampoco es una guía para buscar una carrera adecuada, ni para hacer tus sueños realidad o planificar tu vida. No se trata de ello. Tampoco se trata de cómo meter a las fuerzas más actividades en una agenda, no, ya sobrecargada. En realidad se trata de enseñarte a cómo puedes hacer menos en la vida y lograr más, concentrándote en lo más importante. Trata sobre el tema de llegar a ser aquello para lo que Dios te creó. ¿Cómo descubres entonces el propósito para el que fuiste creado? ¿Cómo podemos descubrir aquello que es tan importante? Tenemos dos opciones. La primera, especular, como lo hacen muchos libros. Hacer conjeturas, hipótesis. Yo siempre he pensado que la vida es esto o aquello o lo otro. En realidad solo esto quiere decir: esta es la mejor suposición que se me ocurre.
Durante miles de años, grandes filósofos han especulado y discutido acerca del sentido de la vida. La filosofía es un tema importante y tiene su utilidad, pero cuando hay que definir el sentido de la vida, se requiere algo más que de especular. Así es, queridos hermanos, no se trata de especular. Si nosotros tomamos la alternativa mejor, que es la que Dios nos ofrece. Continuamos con este tema después de estos mensajes. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Moriplus cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moriplus cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Koinonia Radio te invita a su gran peregrinaje a la Basílica de México. Estaremos llegando a la Ciudad de México. Visitaremos el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Antropológico, pirámides de Teotihuacán, Xochimilco. Estaremos en Cholula, Puebla. Visitaremos el Zoológico de Chapultepec. Pero sobre todo, la visita a la Basílica de Guadalupe, la antigua basílica en la nueva basílica. Acompáñanos. Estará con nosotros acompañándonos el padre Israel Ángeles Gil, el padre Jeffy David, Sor Rocío Arias y su hermano Horacio Trujillo. Del 29 de julio al 4 de agosto. 6 noches, 7 días. Llámanos. Aparta tu lugar. Desde los Estados Unidos puedes llamar al 866-228-4305 y acá en Tijuana al 622-8962. Serán 6 noches, 7 días. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Muchas gracias a nuestros hermanos que siguen nuestra programación Koinonia Radio, a nuestro programa Hombres de Fe. Bienvenidos a aquellos que están sintonizando a partir de este momento nuestra estación. Para aquellos que deseen comunicarse con nosotros, dándonos sus opiniones, comentarios, al teléfono 622-8962, desde Estados Unidos el área 866, teléfono 228-4305. A los que nos siguen a través de la red del internet www.tjcatólico.com. Bien, continuamos con nuestro programa hoy compartiendo sobre esta cuestión tan importante sobre el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? Decíamos a través de los filósofos, a través de tantos pensadores que se han preguntado y se siguen preguntando, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Qué fin tiene nuestra vida? Veíamos que se puede especular de tantas maneras sobre el sentido de la vida, sobre el propósito. Esa es una manera equivocada. Afortunadamente, hoy queremos compartirles sobre una alternativa diferente acerca del significado y el propósito de vivir. Y esta es la revelación. Sí. Recuerdan que hace 2 semanas compartíamos sobre la fe, que es la respuesta que el hombre da a Dios, que se revela desde el
principio, desde siempre, Dios se está revelando hasta el culmen de la revelación de Dios en la venida de Jesucristo, su Hijo amado. ¿Sí? A través de la revelación es como podemos nosotros descubrir cuál es el sentido de nuestra vida. Podemos nosotros considerar lo que Dios reveló en su palabra con respecto a la vida. La manera más fácil de entender el propósito de un invento es preguntarle al inventor. Lo mismo ocurre cuando quieres saber la razón de tu vida. Pregúntale a Dios. Dios no nos dejó en medio de la oscuridad para andar a ciegas. Él reveló claramente en su palabra sus propósitos para nuestras vidas. La Sagrada Escritura es nuestro manual de instrucciones, el cual explica por qué estamos vivos, en qué consiste la vida, qué evitar y qué esperar del futuro. Nos enseña lo que ningún libro filosófico o de autoayuda afirma a través de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 7, que la sabiduría de Dios proviene de lo profundo de su propósito. No es un mensaje novedoso, es lo que Dios determinó para nuestra gloria desde la eternidad. Sí, queridos hermanos, la verdadera sabiduría, la que viene de lo alto, es la que Dios nos manifiesta a través de su palabra. Aquí está el manual para que descubramos cuál es el plan que Dios tiene para nosotros, cuál es su propósito al darnos vida, qué es lo que quiere que tú, que yo y que todos descubramos y vivamos, disfrutemos, gocemos. Es a través de la Sagrada Escritura. Por eso, Dios no es tan solo el punto de partida en tu vida y en mi vida. No, es la fuente de ella. Debemos ir a la palabra de Dios, no a la sabiduría del mundo, para descubrir cuál es el propósito de nuestra vida. Necesitamos fundamentar nuestra existencia en las verdades eternas, aquellas que no cambian, y no en lo que los psicólogos, terapeutas de moda te van diciendo, que no quiere decir que no tengan un propósito claro, te pueden ayudar, te pueden orientar, te pueden decir, pero la fuente de la vida, las respuestas para tu existencia y la mía y para la de todos, la vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras, en donde están las verdades eternas. La carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 11, nos dice, carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 11, es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes que oyéramos de Cristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa, parte de su propósito general en el que trabaja en todo y para todos. Palabra de Dios. Efesios 1, 11. Efesios 1, 11. Lo leo ahora desde la Biblia latinoamericana. En Cristo fuimos elegidos nosotros, aquel que dispone de todas las cosas y las somete a su voluntad. Decidió que fuéramos pueblo suyo y lleváramos a la espera del Mesías con el fin de que sea alabada su gloria. Palabra de Dios. Este versículo nos muestra 3 revelaciones para nuestros propósitos, para nuestra vida. Encuentra tu propósito e identidad al tener una relación con Jesucristo.
Importantísimo. Encuentras tú tu propósito y tu identidad al tener una relación con Jesucristo. Tener un encuentro con Jesucristo le va a dar otro sentido a tu vida. Descubrir que Jesucristo vino al mundo para que tengamos vida y la tengamos en abundancia le va a dar otra forma de ser a tu vida. Hermano cristiano, católico, ¿aún no has tenido este encuentro con el Señor para iniciar esta relación con Él? Búscala, porque el que busca encuentra. Búscala si tú sientes, sabes que eso no lo has vivido, no lo has tenido. Búscalo. Busca en tu parroquia, busca en tu iglesia, busca en un grupo, busca tener ese encuentro personal con el Señor. Yo te comentaré un poco más adelante qué es lo importante que es esto para nuestras vidas. Conocer a Cristo de una manera personal, saber cómo es verdad lo que Él dice en su palabra: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y sentir su presencia, sentir su compañía, sentir cómo Él te da su propia vida. Descubrir cómo ese propósito es revelado a través de tener ese encuentro con Él. Porque es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Muy importante, mi querido hermano. Dios pensó en ti mucho antes que tú en Él. Esto es otra gran verdad. Dios pensó en ti mucho antes que tú en Él. Dice la Sagrada Escritura: mucho antes de que tus padres te engendraran, Él ya tenía tu nombre escrito en la palma de su mano. Él sabía que tú vendrías a la vida. Por eso es que tú no eres un accidente. Tú no eres un accidente. Yo no sé en la realidad que tú hayas venido a esta vida. No lo sé. Mas sin en cambio tú ya estabas en el plan de Dios para la vida. Cualquiera que haya sido la forma en que haya sido concebido, la voluntad de Dios era que tú estuvieras vivo, que tú vinieras a descubrir la vida. Es plan de Dios. No soy un accidente, soy obra del amor de Dios. Dios en su plan maravilloso me trajo a la vida. Yo soy criatura de Dios, un hijo de Dios. Y quiero vivir como un hijo de Dios, preguntándome qué es lo que quiere mi Padre para mi vida. Él es, y que me lo dice a través de la Sagrada Escritura. Vamos a continuar con este tema después de este breve mensaje. Gracias, continuamos con ustedes. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. La Comisión Arquidiocesana de Liturgia, Música y Arte Sacro de Tijuana invitan al curso de diplomados Somelit 2014. Iniciarán el 5 de mayo en la parroquia Guadalupe del Río.
Algunas materias dentro del curso de diplomado son Sacrosanctum Concilium, Historia de la Salvación, Gestos y símbolos litúrgicos, Canto y música en la liturgia, Carta apostólica Dies Domini y Carta sobre las celebraciones pascuales, entre otras materias más. Los estudios del diplomado están reconocidos y certificados por la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica y Somelit. Inscripciones todo el mes de marzo y abril. Inscríbete al 664-607-3775. 664-607-3775. Asiste. Curso de Diplomado Somelit 2014. Primer evento con enfoque cuaresmal, Fronteras Unidas en torno a Jesús Eucaristía. Este evento se realizará este sábado 5 de abril en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Zona Río, la futura nueva catedral, iniciando a las 6 de la tarde, abordando temas de reflexión cuaresmal, adoración, expiación y rendición delante del Santísimo Sacramento, guiados por el presbítero Carlos Santillán. Pide informes y regístrate al teléfono 622-8962. Koinonia Radio invita. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Gracias queridos hermanos que nos acompañan esta mañana en nuestro programa Hombres de Fe. Bienvenidos a los que van sintonizando apenas nuestra programación Koinonia Radio 800 AM. Gracias a los que nos siguen a través de la red del internet, al www.tjcatólico.com. Gracias a aquellos que también quieran compartir sus comentarios con nosotros al teléfono 622-8962 y a través desde Estados Unidos en el área 866-228-4305. Bien, hoy iniciando una serie de programas que nos llevará a descubrir cuál es el propósito para nuestra vida. ¿Dónde lo hemos buscado? ¿De qué manera hemos querido encontrar cuál es el propósito para nuestra vida? Yo les comentaba que filósofos años y años han tratado de descubrir cuál es el propósito de la vida. Y pueden caer en confusiones si no va uno a la fuente de la vida, que es Dios. Dios, que a través de su revelación nos muestra cuál es el propósito para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para nuestra vida. No somos un accidente, no somos una casualidad. Quizá no estábamos ni siquiera en el plan de nuestros padres. Quizás nosotros somos el resultado de una mala cuenta en la relación de nuestros padres. No lo sé, mas sin en cambio era el tiempo idóneo, adecuado y correcto para que tú vinieras a la vida, porque estaba en el plan de Dios. Porque Dios pensó en ti mucho antes que tú en Él. Lo que designó para ti procede al momento en que fuiste concebido. Lo planificó desde antes de que existieras y sin tu participación. Puedes elegir tu carrera, puedes elegir a tu esposa, a tu esposo, puedes elegir tus pasatiempos y muchas otras cosas de tu vida, pero no te toca escoger tu propio designio. Ese viene de parte de Dios. El propósito de tu vida, querido hermano, es parte de un designio cósmico, mucho más vasto, uno que Dios planeó para la eternidad. De eso se trata todo este programa, todo este taller,
toda esta jornada espiritual de la cual estamos iniciando hoy, que descubramos juntos ese propósito para nuestra vida que estaba designado por Dios desde toda la eternidad para ti y para mí. Vamos a encontrar nosotros el sentido de nuestras vidas en la revelación de Dios, en cómo Él tiene todo un plan para nuestras vidas. Un comentario. El novelista ruso Andrei Bitov creció bajo un régimen ateo comunista. No obstante, Dios captó su atención un día lúgubre. Él cuenta: a mis 27 años, mientras viajaba en el metro en Leningrado, ahora se llama San Petersburgo, me embargó una angustia tan grande que parecía que la vida se me detenía de súbito. El futuro se tornaba incierto y todo perdía significado. Repentinamente, como de la nada, apareció una frase que rezaba: la vida sin Dios carece de sentido. Para asombro mío empecé a repetirla y me dejé llevar por esa frase. Como si fuera trasladado a través de una escalera, al salir del metro, me encontré con la luz de Dios. Quizás tú también hayas sentido confusión en cuanto a tu propósito en la vida. Quizás te hayas hecho esa pregunta muchas veces en distintos tiempos, en distintos momentos. Felicidades, porque si tú estás en la búsqueda de esa luz, estás a punto de encontrarla. Estás a punto de encontrarla porque ahora la vas a encontrar en el lugar, la manera correcta, a través de la Sagrada Escritura, a través de descubrir cómo el propósito de tu vida, cómo todo ha sido planeado desde siempre por Dios, cómo Dios, que tiene un plan maravilloso, te lo quiere revelar. ¿Sí? Vamos casi concluyendo nuestro programa. Y en este primer programa quisiera te quedaras con un punto de reflexión. No se trata de mí, no se trata de ti, se trata de lo que Dios quiere para ti, del plan que Dios tiene para tu vida, de cuál es el propósito por el cual estás aquí en la tierra. Se trata de que descubras cuál es ese propósito por el cual tú estás aquí. Te decía, vamos también a tener un versículo para recordar. Un versículo que yo te invito a que lo tengas anotado en el refrigerador, en alguna libreta, en algún lugar visible, en tu carro, que lo puedas leer con frecuencia. Este versículo es Colosenses 1:16. Te repito, Colosenses 1:16. Todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Te repito, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Todo tiene su comienzo en Dios. Toda la vida tiene su comienzo en Dios. Te quiero dejar una pregunta también. A pesar de toda la publicidad que me rodea, ¿qué puedo hacer para recordar que la vida consiste en vivirla para Dios y no para mí mismo? ¿Qué puedo hacer yo para recordar que la vida consiste en vivirla para Dios y no para mí mismo? ¿Qué puedo hacer para recordar que la vida consiste
en vivirla para Dios y no para mí mismo. Queridos hermanos, el interés, el propósito de este programa es que juntos vayamos descubriendo el propósito de nuestra vida. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Qué sentido tiene nuestra vida? Hoy vamos dando el primer paso. Dijimos, vamos a encontrar el propósito de nuestra vida, de nuestra identidad, al tener una relación con Jesucristo. Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Jesucristo, que es la luz del mundo. Vamos en Él a descubrir nuestra identidad. También Dios pensó en nosotros mucho antes que naciéramos. Estábamos en el plan de Dios. Y el designio de Dios va mucho más allá de esta vida. Dios planeó nuestra vida para la eternidad. De eso se trata todo. Dios que tiene un plan maravilloso de amor, Dios que quiere compartirnos ese amor, Dios que quiere que descubramos en Él toda la verdad. Les agradezco mucho su atención, les agradezco sus comentarios, les agradezco nos escuchen a través de su estación católica Koinonía Radio. Gracias a todos aquellos que han sintonizado en este programa, gracias a todos los que hacen llegar sus comentarios. Gracias, Dios les bendiga, Dios les ama, porque Dios es amor y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en Él. Muy, muy buenos y excelentes días. Gracias. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonía Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Estás escuchando